Qué gusto otra vez estar conectados a través de serie La Santidad en el siglo XXI. Siempre decimos que es un verdadero desafío ante las situaciones que hoy vive el mundo entero. Más enfrentando toda esta pandemia que está asolando el Uruguay y muchos países, diríamos de casi todo el mundo. Les hemos prometido compartir con ustedes los requisitos o antecedentes de la entera santificación o del bautismo con el Espíritu Santo. A veces las personas, los cristianos, se preguntan, ¿realmente yo tengo que cubrir algunos requisitos para ser lleno del Espíritu Santo, para ser bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es sí. Generalmente en todo el ambiente cristiano, especialmente evangélico, no se habla mucho de responsabilidades antes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de antecedentes? Bueno, primero, los cristianos, la mayoría sabemos, y hablamos a veces de la Cuaresma o, cambiando el número, de los 50 días entre la muerte y resurrección de Cristo hasta la venida oficial del Espíritu Santo sobre la raza humana. Pero hablamos poco de esos 50 días que pasaron en que Cristo fue resucitado y que ascendió a los cielos. El Señor Jesucristo, resucitado, trabajó en sus discípulos. Si ustedes recuerdan bien, los discípulos estaban atemorizados, habían perdido el rumbo, no sabían qué hacer. Algunos temerosos se juntaron y otros regresaban a sus casas. Sin embargo, Jesús empezó a trabajar con ellos y lo mandó a Jerusalén, que esperaran ahí hasta ser llenos del Espíritu Santo. En las condicionantes para ser llenos del Espíritu o los requisitos en las Sagradas Escrituras y prácticamente en todas las experiencias de que el Espíritu de Dios llenó a los hombres en las Sagradas Escrituras y aún en la historia del cristianismo, siempre han existido estos antecedentes que les voy a mencionar. Y les digo que para ser lleno del Espíritu Santo lo básico y esencial es haber nacido de nuevo. Dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, Nicodemo, para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Nacer espiritualmente, es decir, ser perdonados nuestros pecados, recibir a Jesucristo en nuestro corazón y entonces ahí iniciar la vida cristiana. Ese es el nacimiento espiritual, ser convertidos. Si no somos convertidos, si no hemos nacido de nuevo, es imposible ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien, eso sería un requisito, pero es más, es la experiencia humana con Dios, de haber conocido a Jesús como nuestro Salvador. Pero en las condicionantes o antecedentes les voy a mencionar 5 que son esenciales. El primero es tener conocimiento, entendimiento de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu. Luz o conocimiento es muy necesario y ya lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Número 2, necesitamos consagración, consagrarnos a Dios totalmente. Y para eso necesitamos tener un concepto claro de lo que es consagrar, de qué forma me voy a consagrar en las manos de Dios o aceptar a Él como el Señor de mi vida. El tercer condicionante para ser lleno del Espíritu Santo es un deseo profundo de ser limpio en el corazón, un deseo profundo de ser libre de todo pecado y un deseo profundo de amar a Dios con todo el corazón. El cuarto antecedente esencial es fe. Fe en Jesucristo, fe en sus promesas, confianza y oración de apropiación. Es decir, creer en las palabras del Señor Jesucristo, las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras y aceptar, apropiarnos de la experiencia. Ese es un paso de fe importante. En quinto lugar, es importantísimo el antecedente de vivir en la luz, vivir en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, de la vida cristiana. Vivir en la luz. Seguir el amor de Dios y preferirlo por sobre todas las cosas. Es decir, en síntesis, una obediencia total. Quiero ahora referirme en el estudio de hoy de las series Santidad en el siglo XXI de los 3 primeros: luz o entendimiento, segundo, consagración
Y tercero, un deseo profundo. En el capítulo 12 del libro de Romanos, y hoy me voy a estar solo en el libro de Romanos, en las Sagradas Escrituras, escrito por el apóstol Pablo. Capítulo 12, verso 1 y 2, habla de este tema. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pongan atención en el culto racional, algo inteligente, racionalizado, hacerlo racional. Vean la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos entender. Es como alguien que entra en una habitación oscura y no conoce el espacio, y al entrar oscuras, él no puede caminar con libertad, está muy limitado. Con una luz pequeña podría él orientarse, pero con una luz radiante podrá moverse en todo ese ámbito a sus anchas. Así también necesitamos tener conocimiento de qué hace Dios en la llenura del Espíritu Santo conmigo y qué necesito yo para poder abrir mi corazón totalmente y estar apto para ser lleno del Espíritu Santo. Así que el conocimiento es esencial. Hay un verso en el capítulo 10, verso 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vea qué importante es que aprendamos de la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y como Dios preparó una vida abundante, una vida de victoria, una vida maravillosa para disfrutar, necesitamos saber. El segundo de los requisitos que vamos a hablar hoy es consagración. Vea lo que la palabra de Dios dice, lo acabamos de leer en el capítulo 12, verso 1 del libro de Romanos. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe usted que el pecado entró en el mundo por Adán y Eva? Fueron la primera creación de Dios, Adán y Eva. Eran santos, disfrutando de un ambiente maravilloso, todo era agradable. Pero ellos pecaron, y el pecado fue un pecado de relación. Es decir, ellos sacaron a Dios del centro de su corazón, creyéndole las palabras de Satanás y el engaño de Satanás, y ellos sacaron a Dios como Señor de su vida. Al sacarlo, quedó como una criatura fuera de la comunión con Dios, y ese es el nacimiento del pecado. Así que necesitamos nosotros consagrarnos y hacer a Jesucristo, a Dios, el Señor de nuestra vida. En esa relación de creador maravillosa con sus criaturas es donde Dios puede hacer el ensamble perfecto para vivir una vida de santidad. Necesitamos estar totalmente en las manos de Dios y hacerlo a Él el Señor de nuestra vida. A una niña en una de las aulas de nuestra escuela bíblica le preguntaron qué entiende ella por consagración. Y ella le dijo a la maestra: es como escribir nuestro nombre en una carta en blanco y firmarla abajo. Es decir, firmar abajo como que todo le pertenece a Él, y después Dios la llenará, o nosotros mismos también, pero todo pertenecerá a Dios. Es importante saber si realmente le hemos dado toda nuestra vida a Dios. A veces la comparamos a lo que más amamos en la vida. Si lo que más amamos está en las manos de Dios, seguramente todo lo demás estará en las manos de Dios y tendremos una perspectiva bíblica clara de Dios. Recuerden, primer requisito para ser lleno del Espíritu Santo: tener conocimiento, leer la palabra de Dios o escuchar de esta manera para saber que realmente ser lleno del Espíritu Santo no es solo una experiencia, no es un don que cae sobre mí. Realmente es la obra del Espíritu Santo de Dios purificando el corazón y viniendo a habitar como Señor en el centro del corazón, como una segunda obra de gracia. Consagración es esencial.
estar totalmente en las manos de Dios, entregarle todo lo que somos y tenemos, es fundamental. Así lo dice la palabra de Dios. Y tercero y último por hoy, el deseo profundo de ser libre del pecado. En el capítulo 7, verso 15 del mismo libro de Romanos, usted podrá leerlo muy tranquilo en su casa. Quizás no tenemos todo el tiempo disponible para leerlo, pero los capítulos 6, 7 y 8 hablan del poder del pecado en nosotros, habla de la liberación del pecado y de la victoria. Pero quiero leerles en el capítulo 7, verso 15, dice así, dice de esa lucha interna que tiene el cristiano sin ser santificado, sin ser lleno del Espíritu Santo. Dice así el apóstol Pablo describiendo su biografía antes de ser lleno del Espíritu Santo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy, que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo quiero, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escuche la expresión de ese tiempo en que el apóstol Pablo no era santificado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, gracias a Dios por su palabra bendita aquí, pero lo que vemos es el deseo profundo en el corazón de la persona que desea ser llena del Espíritu, el apetito de Dios, las ganas. ¿Sabe que hay una bienaventuranza que dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? Es fácil compararlo, ¿verdad? ¿Sabe? Es sumamente importante tener ganas de ser lleno del Espíritu. Supóngase que usted ha deseado siempre sentarse a una mesa donde los mejores manjares estén adelante de usted. Y un día usted tiene la oportunidad de disfrutar de las cosas más ricas que ha pensado disfrutar. Pero ocurre un problema unas horas antes de ser invitado a la fiesta. Ocurre que usted tiene un problema del estómago, un problema estomacal. Y entonces ese malestar es tan horrible que le quita radicalmente el apetito. Si usted se sienta a la mesa de esos manjares, pero con un problema de salud, entonces usted no podrá participar. Tampoco podrá admirar las cosas que tiene encima de la mesa. Por eso a veces cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, si usted no lo desea con todo su corazón, será muy difícil que usted pueda experimentar esta maravillosa experiencia que Dios tiene preparada para usted y para mí. ¿Cómo se puede crear el apetito por las cosas espirituales? Bueno, primero, haciendo la voluntad de Dios en toda nuestra vida. Segundo, leyendo la palabra de Dios, adorando, exaltando su nombre, compartiendo el culto o el tiempo de adoración y alabanza. Todo eso despierta el hambre al corazón. Ahora, mire, necesitamos crear un apetito espiritual por las cosas de Dios y necesitamos tener el deseo profundo de ser lleno del Espíritu Santo. Usted dice, me encantaría encaminarme en tener más ganas de Dios. Bueno, sí lo puede hacer. Le cuento para terminar la experiencia que tuve con un amigo mío. Un amigo mío se le despertó una enfermedad muy triste y difícil de enfrentar. Cáncer al estómago. Así que la única solución que había para mi querido amigo y hermano era pasar por la operación.
una cirugía muy seria e intensa. Así que él, gracias a Dios, pudo ser operado por médicos muy capaces, muy dedicados. La operación, le quitaron más de 3/4 estómago en la operación. Cuando regresó a su casa, estábamos conversando los dos y yo vi que encima de la mesita había un pequeño pote de crema. Él me miró y me dijo, ¿te acuerdas lo que yo comía antes? Sí, él era muy comilón, de esos hombres y mujeres que disfrutan de la comida. Así que él me dijo, ¿te acuerdas todo lo que comía? Sí, por supuesto. Bueno, él tomó la pequeña cucharada de postre y me dijo así, cuando como o me dan una cucharadita de este postre de crema, yo quedo como si hubiera comido la comida que comía antes, totalmente repleto, completo, saciado. Era increíble. Yo imaginé para mí, ese pequeño estómago no le servirá para vivir. Fueron pasando las semanas. Luego de haber pasado más o menos 1 mes y medio o 2, es sorprendente porque mi amigo Héctor estaba comiendo una servida normal. Yo le dije, ¿cómo es posible que hayas avanzado tanto? Y me dijo, el estómago es un órgano realmente milagroso. Dios lo hizo de una forma muy peculiar. Su capacidad y naturaleza es sorprendente. Se agranda a medida que le surtes de alimento. Él se va agrandando hasta que puede llegar a la posición normal que antes tenía. Qué esperanza tenía todo eso. Qué alegría tenía mi amigo. Y así fue que se fue alimentando hasta que su estómago podía recibir casi la misma cantidad de antes de ser operado y su salud empezó a mejorar a pasos agigantados. Si usted se dedica a su estómago espiritual, seguramente el deseo de Dios va a crecer, va a ser abundante, y porque usted tiene tanto hambre y apetito de las cosas espirituales, entonces usted será saciado, como dice la palabra de Dios. En el próximo estudio de serie, Santidad en el siglo XXI, estaremos hablando de los últimos 3 requisitos que necesitamos para ser lleno del Espíritu. No se lo pierda, comuníquese con nosotros y con mucho gusto le enviaremos tanto el estudio como el programa. Pero si usted se hace parte del canal, si usted se hace integrante de nuestro canal, recibirá todos nuestros estudios y seguramente estará conectado con nosotros para que estemos orando por ustedes. Que Dios los bendiga y estén atentos cuando anunciemos nuestro próximo programa de la serie Santidad en el siglo XXI. Oh man, redimido. Barak. Conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad. A distinguir entre bien y maldad, eres tú quien refrenas mi carnalidad. Lo sé, elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad, en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme,
respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, En tu verdad. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, quebrántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. En tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal.